gusto estar en la casa del Señor y también lleno de gratitud con el Señor, porque a esta congregación local, Iglesia Cristiana Vida, el Señor nos ha dado la bendición de considerar, estudiar, meditar a través de los años, a través de 29 libros de la Biblia. ¿Ah? Los que tal vez llevan poquito tiempo acá en esta congregación, sepan que se han predicado 29 libros completos de la Biblia, expositivamente, verso a verso, sin saltar ningún verso de la Escritura. En el caso muy particular de mi persona, me siento tremendamente honrado por el Señor por esta posibilidad. 29 libros con este que tenemos y que vamos a iniciar hoy día. Y dándole gracias al Señor por haberme prestado vida hasta este momento. Poder, ¿no es cierto?, ir a la palabra del Señor a través del detalle, como lo enunció muy bien el apóstol San Pablo: no he rehuido de predicar todo el consejo de la palabra del Señor. Así que feliz por la gracia del Señor depositada sobre mi vida a este respecto. Y no solamente hemos predicado libros completos, sino también algunas enseñanzas muy particulares. Años atrás predicamos y enseñamos en este lugar el Salmo 23. Hace poco también enseñamos las bienaventuranzas, enseñanzas que hoy día los grupos de vida están, ¿no es cierto?, repasando. Y también lo último que vimos fue Naamán. ¿Se recuerdan? Naamán. Así que muchísimas gracias al Señor, insisto, por este favor tan grande que nos ha dispensado a esta iglesia local, Iglesia Cristiana Vida. Y si el Señor no viene antes, de manera particular por alguno de nosotros o por la iglesia en general, esperamos seguir, ¿no es cierto?, aprendiendo de la palabra del Señor. Amén. ¿Cuál es nuestro libro? Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Ese va a ser nuestro libro que vamos a estar algunas semanas, algunos meses, algunos años en la palabra del Señor. Amén. No se vaya a cansar. No se vaya, ¿cómo era la expresión? Cansar de Juan, que una vez un hermano se nos cansó de Juan y nosotros quedamos mal, pues. Pensábamos que estaba complicado con un hermano en la congregación, pero era porque, claro, no tenía la costumbre, parece el hermano, de escuchar la Biblia, menos de manera positiva, y al final él estaba cansado de Juan. Pero nosotros vamos a ser fortalecidos en la palabra del Señor. Amén. Bien, solamente en esta oportunidad del capítulo número 1, vamos a ir al verso 1, 2, 3 y 4, que sería el prólogo. Ya desde el próximo domingo, hermanos, empezamos de lleno en la palabra del Señor a considerar la revelación de la Escritura, que en esta oportunidad lo es también, pero solamente abocado al prólogo del libro. Evangelio de Lucas, capítulo 1, desde el verso 1 hasta el versículo 4. Amén. Voy a dar lectura a esta extraordinaria palabra, como es nuestra costumbre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dios nuestro Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos muchísimas gracias por tu gran amor y misericordia dispensado a cada una de nuestras vidas, especialmente a esta iglesia local, Iglesia Cristiana Vida, que tú siempre, Señor, tienes la instrucción preciosa, precisa de tu palabra. Y hemos, Señor, a través del tiempo podido predicar el Evangelio, Señor. No renunciar, no rehuir al consejo de tu palabra. Señor, gracias por esta bendición. Quisiéramos cada día no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Señor, vivir el Evangelio, vivir a nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dijo el apóstol San Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No solamente que tengamos esta preciosa bendición de escudriñar tu palabra, sino que vivamos, Señor, la vivamos profundamente, de tal manera que tu nombre a través de cada uno de nosotros sea glorificado en medio de nuestros hermanos, en medio de la sociedad, en medio de nuestras labores, de los trabajos, de las reuniones de pronto sociales. Tu nombre en todo sea glorificado por el impacto de tu palabra. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre y guíanos a través de tu Espíritu, Señor, por tu palabra, por esta preciosa enseñanza del libro de Lucas. Te damos gracias, Señor. Oramos por la iglesia de los niños también, que sus tiernos corazones sean adiestrados en tu palabra, de tal manera que nunca se aparten de ella. Gracias, mi Señor y Rey. Tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Hermano, lo maravilloso de estudiar el libro de Lucas es que el tema central tiene que ver con el plan de Dios sobre su creación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todas las semanas que nosotros estaremos en esta enseñanza, estaremos siguiendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos aprendiendo de Él y a través del Evangelio, que es la mejor noticia que las personas pueden recibir. Ya sabemos que la Escritura tiene otros evangelios. Tenemos el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Juan y también el Evangelio de Lucas, que son obras monumentales, insisto, porque hablan del plan de Dios, especialmente del plan de redención que Dios estableció para el mundo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, todos los evangelios son libros extremadamente extraordinarios. ¿Cuántos dicen amén? No hemos predicado todos los evangelios, hemos predicado algunos sermones de todos los evangelios. El Evangelio de Juan lo hemos predicado acá también en la iglesia, como también en los grupos de vida. Sin embargo, el libro de Lucas es extraordinario. El Evangelio de Lucas es maravilloso y ustedes lo notarán en la medida que nosotros vayamos, ¿no es cierto?, considerando cada aspecto de la enseñanza que vamos a tener durante el desarrollo de estos domingos. He dicho durante las semanas, durante los meses y durante los años que el Señor nos tenga en este libro. Amén. Bueno, la historia es extraordinaria y
lo que nos llama la atención, en primer lugar, algo que no quisiera dejar de lado, es el autor. No quisiera que el autor pasara, como se dice, sin pena ni gloria, aunque la Biblia nos da poca referencia de Lucas. Si nosotros quisiésemos hacer una biografía de Lucas, tal vez nos demoraríamos 2 minutos, pero quisiera demorarme un poquito más, ya que queremos mirar en esta oportunidad la persona que Dios usó extraordinariamente para escribir esta obra monumental de su evangelio. Esta inspiración maravillosa y conocer un poquito de las características de este gran siervo del Señor. En primer lugar, decir que la escritura de este libro de Lucas, sin duda, es de este personaje, de este creyente que no fue apóstol, sino que fue un discípulo, ¿no es cierto?, como somos todos nosotros, discípulos del Señor, aunque no estuvo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, todas las referencias de la tradición cristiana del primer siglo, no les quedó duda de que el escritor de este libro fue Lucas. Y cualquier otro personaje de un nombre similar, ¿no es cierto?, de este que salen 3 referencias en la Biblia, que haya querido, ¿no es cierto?, atribuirse la escritura del libro de Lucas, no hubiese calzado, porque vamos a ver ciertas características que lo indican que él fue el autor de este extraordinario libro de la escritura, el tercer libro de los evangelios. Ahora, la tradición dice que Lucas era un excelente pintor y que durante los años se ha tratado de conservar en una catedral que existe en España una de las pinturas de Lucas, en la que él dibujó también o pintó un retrato de María, de la Madre del Señor. Y a través de los años se ha tratado también de conservar esta pintura, no lo sabemos. Sin embargo, la tradición indica que él era un pintor y de ahí también se deja ver que él tenía un ojo muy particular para ver todos los detalles importantes, aún finos, que de pronto son necesarios para entender de algo en particular. Ahora, si hay alguien influyente en el Nuevo Testamento respecto a la escritura de nosotros nos recordamos rápidamente una persona influyente del Nuevo Testamento. Nómbreme uno. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, nosotros sabemos que fue una persona extraordinariamente usada por el Señor en la escritura de la palabra de él en el Nuevo Testamento. De hecho, 1/3 de los escritos del Nuevo Testamento fueron, ¿no es cierto?, redactados por la pluma del apóstol Pablo o por sus amanuenses, pero de la autoría de este gran apóstol del Señor. 1/3 de la escritura del Evangelio o de las epístolas, de las cartas del apóstol San Pablo. Y cuando nos preguntamos cuál fue la contribución de Lucas en el Nuevo Testamento, tenemos la particularidad, porque no sabemos
a ciencia cierta si el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo, pero si no lo hubiese escrito el apóstol Pablo, el libro de los Hebreos, el evangelista Lucas fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. Y eso pasa un poco de largo porque muchas veces no se logra entender que este evangelista Lucas no solamente escribió el Evangelio de Lucas, sino también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entre ambos suma 52 capítulos. Él escribió un solo tomo, que era el libro de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, el canon de la Biblia, cuando se diseña la división de los libros de la Biblia, ambos libros quedan separados. Y es la razón que se conocen como libros independientes, el Evangelio de Lucas y también el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, el apóstol Pablo escribió un tercio de la Escritura del Nuevo Testamento. Lucas escribió un tercio del Nuevo Testamento. Ahí tenemos los 2 tercios. Por lo tanto, ambos escribieron la mayor parte de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Qué grande fue el Señor usar estos grandes siervos del Señor. Detalles que de pronto no conocemos. Y la narrativa de Lucas abarca desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta la predicación del Evangelio en Roma, o sea, un periodo de tiempo de aproximadamente 60 años, que fue lo que escribió el evangelista Lucas. Y es el narrador que escribió de manera más completa la obra de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo en el tema de la redención de las criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que escribió Lucas fue algo excepcional, extraordinario, sin falla, inerrante, preciso, de tal manera que lo que vamos a conocer de esta historia bíblica de la persona de nuestro Señor Jesucristo será extraordinario. De hecho, hay muchos antecedentes que los evangelios de Mateo y de Marcos omiten, pero Lucas lo da en detalle para todos los oyentes que tengan la oportunidad de escuchar esta preciosa palabra. También un dato bien interesante, que Lucas tiene su aparición, da la impresión, no se sabe el momento de la conversión de Lucas, pero muy probable que haya sido, ¿no es cierto?, un discípulo del apóstol Pablo. Y desde el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, él se identifica con la expresión nosotros. Los hermanos que ya han estudiado el libro de los Hechos, los grupos de vida, han conocido este detalle, ya que Lucas nunca se identifica como el autor del libro de Lucas, ni tampoco como el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, en el capítulo 16, en el viaje de Pablo, cuando recibió la visión del varón macedonio que le indicó: pasa a Macedonia y ayúdanos, desde ahí en adelante, desde el versículo 10, usa la expresión nosotros. Y ese nosotros es Lucas, que aparece como compañero del apóstol Pablo. Y de ahí nosotros lo vemos acompañando a Pablo en todas las funciones ministeriales, encarcelamientos, martirio y la muerte de Pablo. El único que estuvo solo en la ejecución de Pablo fue Lucas. Por lo tanto, ahí nosotros vamos viendo algunos detalles que son bastante interesantes para familiarizarnos con Lucas,
que él omite, ¿no es cierto?, destellos de su personalidad, pero que se notan a través del escrito del Evangelio y también del libro de los Hechos de los Apóstoles. Otro detalle de Lucas está en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Vamos a mirar estos detallitos, vamos a avanzar rápido para que veamos quién era Lucas. Colosenses capítulo 4, 14 dice: os saluda Lucas, el médico amado y demás. ¿Ah? El apóstol Pablo le habla a los hermanos de Colosa y les dice: os saluda. ¿Ah? Es decir, conmigo está un colaborador, un fiel hermano que está ayudando en el ministerio, y este hermano es Lucas y tiene una particularidad: es médico. Es médico. Entonces aquí tenemos a un autor de 2 libros de la Escritura que es una persona eminentemente educado. Se dice que él nació en Siria, Antioquía de Siria, donde estaba una de las más famosas universidades, que se entiende también que estudió en ella, y donde estudió medicina. Y era un hombre muy ilustrado, muy sapiente y muy detallista por ser médico. De tal manera que con esa visión que declaramos al principio, con ese detalle, con ese ojo de águila, podríamos decir en este tiempo, él podía ver detalles tremendamente importantes en varios aspectos, especialmente cuando tiene que hacer esta compilación de toda lo que había hasta ese momento de los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Es médico, pero también dice el texto bíblico ahí en Colosenses, otra de las características, que es un médico amado. ¿Eh? Es amado. Pablo dice: Lucas, el médico amado. Es decir, es una persona que no solamente ha recibido la influencia, el poder, la manifestación del Señor para tener misericordia por el prójimo que tiene enfrente, sino que la misma actitud profesional de ser médico le hace tener empatía con las personas. Y lo hace también este médico amado, y da la impresión que este Lucas poseía una tremenda ternura con todas las personas. Entonces, ¿cuántos saben que la Biblia no se equivoca? ¿Ah? La Biblia no se equivoca. Entonces le da esta característica. El apóstol Pablo dice simplemente: Lucas, el médico amado. También dentro de los escritores de la Biblia, él no es judío, él es gentil. Insisto, puede haber sido griego. Y eso también lo notamos en Colosenses 4:14, donde Pablo distingue a los hermanos de la circuncisión, es decir, a los hermanos judíos, respecto de los gentiles o los de otra nacionalidad. En este caso, Lucas, cuyo lenguaje se destacaba en su hablar natal, un griego perfecto. Él no hablaba el griego común que hablaba el común de la gente, que era el griego koiné, sino que él hablaba el mejor griego de la época. Y los estudiantes de la Biblia que conocen el idioma original, ¿no es cierto?, dan prueba fehaciente de la elegancia que él tenía en su hablar, porque justamente era el mejor griego de la época. También en Filemón capítulo 23, versículo, Filemón 23, no tiene capítulo, es solamente uno. Filemón 23 y 24 dice: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Ah? Entonces aquí vemos otra de las funciones de Lucas como
es colaborador del apóstol San Pablo, trabaja en el ministerio del gran apóstol del Señor. Y en segunda de Timoteo hay algo que estremece nuestros corazones cuando el apóstol le habla a Timoteo y le dice en el capítulo 4, versículo 11, le dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero la expresión que nos llama la atención, donde dice: solo Lucas está conmigo. ¿Y en qué momento el único que estaba con el apóstol Pablo era en el momento del martirio del apóstol? En el momento que el verdugo iba a dejar caer, ¿no es cierto?, la guillotina e iba a separar, ¿no es cierto?, la cabeza del cuerpo del apóstol Pablo por causa del evangelio, Pablo indica: solo Lucas está conmigo. Ahora los otros hermanos tal vez no salieron arrancando, sino que por causa de la fe, el evangelio también tenía que seguir siendo predicado a pesar de Nerón, y tal vez por consejo del mismo apóstol ellos se fueron, pero el que quedó siempre con el apóstol hasta el final de sus días fue Lucas. Qué tremendo hombre fue el autor de este precioso evangelio. ¿Amén? Ahora, Lucas fue un historiador de excepción, escribió la historia de la redención de manera meticulosa, extraordinaria, detallada, como buen médico, como buen artista, como piensan algunos, y con datos que los otros evangelios no contienen. Vamos a mirar, algunos hermanos expresaban acerca de lo que están estudiando en los grupos de vida, de que hay enseñanzas que son tan preciosas que nosotros estamos aprendiendo en este tiempo, que de pronto son dadas a nivel académico en las instituciones donde se estudia la palabra del Señor, pero ustedes los grupos de vida ya lo están estudiando, ¿eh? Y en el Evangelio de Lucas nosotros vamos a aprender mucha teología, porque Lucas fue un teólogo de excepción. Habló de la soberanía de Dios, habló de la soteriología, es decir, de la salvación, habló de la evangelización, habló de neumatología, es decir, de la doctrina del Espíritu Santo, en todos los capítulos del libro de los Hechos y también en el Evangelio de Lucas. En todos los capítulos nosotros vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo, hermanos. Es decir, Lucas, como teólogo, habla mucho de neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Habla de la doctrina de cristología. La cristología es algo fundamental conocer dentro de los círculos de la fe, que es el estudio de nuestro Señor Jesucristo. Habla de la justificación, del temor de Dios, de la alabanza, del perdón, del gozo, de la adoración, de la cruz de Cristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, él es un gran teólogo, pero también Lucas es un gran pastor. Y alguien dice: pero ¿cómo es pastor Lucas si no sabemos mucho de él? Hay poca referencia. Y alguien al tiro dice: pastor, si tenemos solamente 3 versículos que hablan de Lucas. Pero él mismo, no diciendo que es pastor, lo vemos con un corazón pastoral. En el versículo 3 y 4 de esta palabra dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Una de las funciones pastorales más importantes que un pastor de una congregación debe realizar
es instruir a sus discípulos. Muchas veces la labor pastoral quiere ser enturbiada o diversificada, o tal vez que el pastor pueda estar haciendo 1000 cosas, porque ese sí que sería un buen pastor. Sin embargo, la función fundamental del pastor, que se ve en el caso particular de Lucas, es justamente que él quiere que Teófilo conozca bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Es decir, aquello es guiarlo a este Teófilo a través de la fe de la mejor manera posible para que ningún viento de doctrina lo saque del camino del Señor. Este es el corazón pastoral que nosotros vemos también en este autor del Evangelio de Lucas. Así que Lucas, él no se nombra como autor en este Evangelio ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, ya nosotros notamos que es el autor. Lo único que él quiere, que el que reciba toda la honra, toda la gloria, detrás de todo el relato que va a haber acá en la Escritura, es el Señor Jesucristo. Qué corazón más noble tiene Lucas, el médico amado. Así que, hermano en el Señor, quería hablar esto porque es necesario también colocar, honrar, ¿no es cierto?, a quien Dios también ha honrado con ser este gran siervo del Señor. Y Lucas es el autor de este evangelio, pero va a desaparecer ya la próxima semana. No vamos a hablar más de Lucas, sino que nos va a relatar, hermano, el plan de Dios sobre la humanidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, con tanto detalle. Es como esa pintura que tiene miles de detalles y que a nosotros nos va a hacernos irnos en la volá. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, solamente vamos a mirar esta introducción, este prólogo, que según lo he entendido está, pero en el original, en un griego depurado, precioso, de las mejores palabras, y donde Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, el motivo por el cual Lucas va a escribir es puesto que ya han sucedido intentos de redacción de los acontecimientos que han sucedido en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Han venido personas que están haciendo relatos, ya sea vocales o en cierta manera escritos de manera muy arcaica. Recordemos que en aquel tiempo ellos no tenían la facilidad que nosotros ahora tenemos, la compilación de la Biblia. Biblia muy bien escrita, sin errores ortográficos, muy bien encuadernadas, preciosas Biblias. En aquel momento no lo había. Y las personas que vivieron el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y de hecho el pueblo de Israel habitualmente traspasaban las lecciones de generación en generación a través de conversar con su familia, a través de conversar con los hijos. Así nos habla el Antiguo Testamento, que se debe colocar la palabra del Señor en la boca de los hijos, en fin, de todas las generaciones. Y esa era la manera de preservar los dichos del Señor. Entonces, en este tiempo que va a escribir Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces, aquí los hermanos, aquellos que estuvieron
presentes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que vivían también en aquel tiempo. Es muy probable, inclusive, que María, la madre del Señor, haya, ¿no es cierto?, tenido encuentros con Lucas. Porque si bien es cierto, nuestro Señor cumplió su ministerio a la edad de 33 años y luego también ascendió a los cielos, las personas siguieron viviendo los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo. Es más, este Lucas vivió, según lo entendido, 84 años, que era una edad importante para ese tiempo, donde las personas morían, ¿no es cierto?, no tan ancianos como en este tiempo, ¿no es cierto?, por causa de la medicina, pero justamente Lucas vivió 84 años, es decir, tuvo una buena vejez. Y muchos de los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo siguieron también adelante viviendo y desarrollándose, y fueron las personas que trataron de transmitir de manera oral, ¿no es cierto?, a través de conversaciones, todos los acontecimientos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y también se valían de los escritos que ya estaban saliendo a luz, como el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Mateo, que eran escritos que ya estaban viniendo a existencia a través de pergaminos y se tenían a la mano. Entonces, ¿qué es lo que dice Lucas? Hay muchos hermanos, hay creyentes, hay fieles siervos del Señor que han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Ah? Qué interesante, hermano, y que dice que la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Hermano, el evangelio, la fe, la cristiandad no son relatos como la mitología griega o romana, sino acontecimientos históricos ocurridos que son certeros, que son valederos. Amén. Aquí no hay una cosa que se esté tergiversando lo que pueda ser la historia bíblica, sino que todo lo contrario, las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Y luego el versículo 2 dice, vamos al versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Ah? Y aquí está reafirmando lo que ha sucedido en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes que empezaron a ver el actuar de nuestro Señor, el ministerio del Señor, ellos enseñaron lo que desde el principio ellos tuvieron a la vista, ¿no es cierto?, que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Ah? Da la impresión que estos testigos son unos que vieron con sus ojos y otros que fueron ministros de la palabra, pero más bien podría ser una sola realidad. O sea, experimentaron, vieron el accionar de nuestro Señor Jesucristo y a la vez fueron ministros de la palabra. Es decir, no se quedaron calladitos, sino que simplemente empezaron a declarar la obra de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal de encarnación sobre la tierra. No se quedaron calladitos. Qué importante, hermano, no quedarnos para nosotros con la gran obra que Cristo hace en cada uno de nuestros corazones. Qué importante darla a conocer y qué importante también escribirla, plasmarla, ¿no es cierto?, en un escrito en particular, que es justamente lo que Lucas va a hacer. Entonces, estos fueron ministros de la palabra, oyeron, pero plasmaron, ministraron la palabra del Señor. Es lo mismo que le dice Pablo en 2 Timoteo 2:2, le dice,
lo que has oído delante de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que está sucediendo en el primer siglo. Después del ministerio del Señor Jesucristo, las personas que han sido testigos del ministerio del Señor ahora están virtiendo sobre el resto de los creyentes, hombres fieles, la enseñanza para que ellos la divulguen y la enseñen también a otros, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, servidores de la palabra del Señor. Y luego dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia toda la cosa desde su origen. Las fuentes que tiene Lucas son variadas, son testigos oculares, son personas que están transmitiendo los acontecimientos del ministerio del Señor. También tiene a mano los escritos de Mateo, de Marcos, y toda esa compilación de antecedentes. Lucas dice, me ha parecido. Yo creo que más que parecerle a él, el Espíritu Santo lo está moviendo por la gracia que él tiene como un gran investigador, como una persona que ve detalles más que otro, que puede, ¿no es cierto?, observar características que otro no ve. El Espíritu Santo lo está moviendo, aunque él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, tenemos varios elementos que confluyen acerca del ministerio del Señor. Sin embargo, al que le voy a dirigir toda esta investigación es a una persona que requiere una información más detallada, más precisa, podríamos decir con más detalle, que es un excelentísimo señor. ¿Cómo se llama? Teófilo. Y aquí aparece este Teófilo, que también lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué dice en Hechos? Vamos al primer capítulo de Hechos. Es muy importante estos detalles. Si bien un poco alguien podría decir en medio técnico lo que nos está hablando, pero esta es la introducción importante para que nosotros nos subamos al trampolín para que la próxima semana nos tiremos a navegar sobre aguas profundas. Amén. Amén. Le dice, versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, al mismo, el mismo Teófilo que le escribió el libro de Lucas. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Entonces, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿cuál es el primer tratado? El Evangelio de Lucas. ¿Qué habla? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles a que había escogido. Y en el segundo tratado, que sería el libro de los Hechos de los Apóstoles, que recuerde que era un solo libro, pero que el canon lo dividió para un mejor ordenamiento, ya empieza a hablar del desarrollo de la iglesia, con la venida del Espíritu Santo, etcétera. Todo eso usted lo sabe. Entonces, es el mismo Teófilo, que es una persona
que cuando Pablo dice excelentísimo, está declarando que no es cualquier persona, que no se le puede hablar como el vulgo o como a una persona que no tenga tal vez un desarrollo muy particular respecto a la educación. Está hablando con un excelentísimo. Cuando se habla de un excelentísimo, se está refiriendo a una autoridad, excelentísimo Festo, ¿ah? O excelentísimo rey. Y esa es la expresión que usa. Por lo tanto, este Teófilo tiene que haber sido tal vez una persona muy importante dentro del Imperio Romano que había sido alcanzada por la fe en nuestro Señor Jesucristo y que recién se estaba adentrando en el conocimiento de la verdad del Señor. Entonces aquí Lucas se levanta, ¿no es cierto?, como una persona educada, influyente, con mucha habilidad en cuanto a detalle, en cuanto a conocimiento, en cuanto a compilación de material de que había hasta ese momento, y me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. No cronológicamente, porque hay algunas diferencias con los evangelios, pero sí establecer una estructura desde lo que sería el nacimiento de Juan el Bautista, después luego el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí en adelante establecer un hilo conductor respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, en el Señor, no solamente el evangelio es anunciado, especialmente en el primer siglo, por hombres sencillos, rústicos, también el evangelio tenía que alcanzar a personas en eminencia. Y el Espíritu Santo va a usar a Lucas, el médico amado, para hablarle a uno de una persona eminente dentro de la sociedad. Y por eso el evangelio no solamente, hermano, abarca a un cierto grupo de personas, sino que abarca a todas las personas que vienen a existencia. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dice, no, es que yo no le puedo predicar a mi jefe, no, es que este es gerente, no, es que este estudió en la universidad, no sé qué, no sé cuánto. El evangelio lo necesitan todas las personas que vienen a existencia. Amén. ¿Ah? Y por eso dentro de nuestras congregaciones tenemos una variedad de personas. Personas que tal vez la vida le ha permitido, ¿no es cierto?, alcanzar grandes logros, otros medianamente, otros tal vez no mucho, pero para todo el Señor nos ha dejado su evangelio. Y Él se permite toda clase de instrumentos, como en este caso para una persona muy educada como era Teófilo, para que simplemente Lucas, el médico, pueda ahora hacer este detalle de la palabra del Señor. Y luego le dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, y el último verso, ya para terminar este prólogo, dice, nos habla el propósito, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No que lo que había hasta ese momento no haya estado bien, todo era bien. El evangelio de Marcos, por ejemplo, el evangelio de Mateo, son evangelios extraordinarios. Pero este Teófilo necesitaba un poquito más. Tal vez su fe estaba muy tibiona, tal vez estaba recién dando los primeros pasos en el camino del Señor. Necesitaba ahondar más en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí le dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Ah? Entonces, aquí le está dando certeza de que lo que va a leer o va a tener enfrente a razón de los escritos de Lucas van a ser, ¿no es cierto?, un conocimiento bien
de la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Qué grande es el Señor, insisto, como Él se preocupa de todas las personas y en este caso particular de una persona muy importante. Pero recuerde, alguien puede decir, pero este tema era solamente para Teófilo. Pero el Espíritu Santo permitió traer el escrito de Lucas, insertarlo en el canon de la Biblia, para que ahora la palabra de Lucas, inspirada por el Espíritu Santo, sea para cada uno de nosotros. Así que damos muchísimas gracias al Señor por esta preciosa bendición que nos tiene cada uno de nosotros. Y solamente quiero mirar ahora, para terminar, algunas lecciones prácticas. Veamos por favor en el versículo 1. Vamos al versículo 1. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Es decir, el plan de Dios ha tenido un cumplimiento cabal. En el primer siglo, después que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, el cumplimiento del plan de Dios ha sido ciertísimo, ha sido verdadero. No hay nada más, hermano. Amén. Es importante entender esto, y también es consolador saber que la historia, como nuestra historia, es el cumplimiento del plan de Dios que Él ha traído acá a la tierra. Amén. Qué bendito, qué consolador saber esto, hermano, que todo lo que ahora está sucediendo y que sucedió en la redención en el primer siglo ha sido el cumplimiento del plan del Señor. Otro, en el versículo 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ministros de la palabra. Cada uno de nosotros, hermano, a nuestra medida, en nuestra responsabilidad, debemos transmitir los hechos del Señor, transmitir la palabra del Señor. Aquellos que dan rienda suelta a sus interpretaciones personales se están poniendo sobre la palabra del Señor. Vuelvo. Aquellos que dan rienda suelta a interpretaciones antojadizas, personales, descontextualizadas de la palabra del Señor, se están poniendo sobre la palabra del Señor. ¿Y qué somos nosotros, hermanos? Ministros. Diga, yo soy ministro de la palabra del Señor. Amén. Esa es otra gran enseñanza que nos deja este preámbulo de la Escritura. Primero, que el plan de Dios se ha cumplido a cabalidad. Lo segundo, que somos ministros de la palabra del Señor. En el versículo 2 y 3 dice, tal como lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, testigos oculares, haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. El Evangelio, hermano, no es una cuestión de fábulas artificiosas, sino que el Evangelio descansa sobre hechos concretos. Hermano, estas no son cosas irreales. Alguien por ahí decía que predicando el Evangelio le dijo, ¿cómo tú no vas a creer en Jesucristo si Jesucristo dividió la historia antes de Jesucristo y después de Jesucristo? Y la persona quedó anonadada, quedó reflexionando, sí, en realidad, no lo había pensado nunca. Porque la historia
historia, hermanos, o el evangelio descansa sobre hechos históricos concretos. De hecho, si uno viaja, por ejemplo, a la tierra de Israel, se encuentra con todos los lugares bíblicos, con todos los lugares, por ejemplo, el huerto de Getsemaní, el río Jordán, y todo lo que la Escritura nos relata son mudos testigos en la tierra de Israel de los hechos históricos concretos que habla la palabra del Señor. Por lo tanto, otra enseñanza que tenemos es que el evangelio no son fábulas artificiosas. Diga conmigo, el evangelio no es una fábula artificiosa. Descansa sobre hechos históricos concretos. Eso no es un texto bíblico, pero es el resultado de entender de cómo el evangelio a nosotros también nos ha llegado. También en el versículo 3 dice: oh excelentísimo Teófilo. El cristianismo nunca ha destruido la buena educación ni ha destruido la cortesía. Amén. El cristianismo no destruye la buena educación ni la cortesía. Por lo tanto, el apóstol, o Lucas, perdón, podría haber dicho simplemente habérselo echado al bolsillo. A este Teófilo, te escribo. De pronto así nos echamos al bolsillo incluso a nuestros hermanos. El evangelio no excluye la cortesía. Dice aquí: oh excelentísimo Teófilo. Y luego dice: para que conozcas bien la verdad. Los creyentes, hermanos, cada uno de nosotros debemos preocuparnos para que otros conozcan la verdad de Dios. Para que conozcan la verdad, para que conozcan bien la verdad de las cosas a las cuales han sido instruidas. Una iglesia que descuida lo que es la instrucción de la Escritura, se pone también una iglesia raquítica. Pero qué bueno que el Señor nos tiene acá para aprender de su palabra. Hermanos, estamos, o por lo menos yo, de manera muy particular, estoy expectante de lo precioso que el Señor nos tiene para este tiempo. ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Semanas, meses y años? Amén. ¿Estaremos hasta el final? ¿Nos seguiremos viendo las caritas? ¿O se va a enojar? ¿Se va a ir antes? Sigamos en esta preciosa enseñanza de la palabra del Señor. Trataré de ser, ¿no es cierto?, rápido. Quisiera ser rápido, quisiera avanzar rápido, que el Señor me dé tiempo para seguir predicando, pero creo que va a ser de gran bendición el libro de Lucas para cada uno de nosotros. ¿Por qué no le damos un buen aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya. Terminé. Colóquense en pie, por favor, y digamos todos juntos: para que conozcas bien la verdad. Ahí que no escuche la alcaldesa. Ya. No sé dónde estará, pero creo que no vive en San Miguel. Capaz que viva de por allá. Ya, pero no importa, la vamos a despertar. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Qué corazón pastoral, qué corazón pastoral, Padre, que conozcas bien la verdad. Por eso aquí Lucas va a ir, pero como un minero, metiéndose, viendo todos los detalles, viendo todas las perlas preciosas que hay en los relatos bíblicos y que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, le ayudó a compilar para tener este precioso libro. ¿Cuánto le da gracias al Señor? Démosle gracias al Señor, Dios nuestro Padre Celestial.
Muchísimas gracias, nuestro Padre Celestial, por darnos esta bendición de ser también compañeros en poder conocer el relato de Lucas como lo conoció Teófilo, que fue llevado para el excelentísimo Teófilo, pero que hoy día nosotros lo recibimos también cada una de nuestras vidas, ya no como tal vez excelentísimo, sí, no, pero con un título mayor, que es el que somos hijos del Señor. Y ese título también nos lleva a conocer estas cosas tan preciosas que pertenecen a la vida y a la piedad, donde de seguro tú vas a tratar con cada una de nuestras vidas, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, para ir enmendando nuestro caminar, para seguir mostrando el camino que finalmente nos conduce a la vida eterna. Gracias, nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, por exponernos a tu palabra, porque de seguro que seremos tremendamente bendecidos. Que cada uno de los presentes tomemos la responsabilidad de participar en las reuniones venideras, Señor, y exponernos a tu palabra. Y durante el tiempo que tengamos en esta enseñanza podamos estar presentes, recibir todo lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por la inspiración que le diste a Lucas. Gracias, Señor, porque lo usaste como un gran instrumento en tus manos para que muchos puedan conocer la tremenda obra que tú viniste a hacer en la persona de nuestro Señor Jesucristo para salvar lo que se había perdido. Muchísimas gracias, Señor. Bendice esta enseñanza sencilla, este prólogo simple que hemos visto en esta hora, y prepáranos para tener, Señor, esa gran bendición de navegar sobre aguas profundas en la enseñanza tal que derivará de este precioso libro de Lucas. Muchísimas gracias, nuestro Padre Celestial. Y gracias te damos por la persona de nuestro Señor Jesucristo, que será el protagonista de este libro y quien justamente es quien predicamos en esta iglesia, porque Él es el Salvador de nuestras vidas, porque Él murió por nuestros pecados, porque Él fue el que se puso en nuestro lugar para que nosotros pudiésemos tener este puente precioso que nos haría cercano a la persona de nuestro Padre, a la persona de nuestro Dios. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Salvador. Y si hubiese en esta oportunidad, en esta mañana preciosa, o en este ya atardecer, hubiese alguien que aún no conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, pueda empezar a creer que Él murió por sus pecados, que fue enterrado, que al tercer día se levantó de los muertos, que Él vive para siempre. Si cree y aplica la obra redentora de Jesucristo en su corazón, a causa de vivir independiente de Dios y en pecado, pueda recibir el don más grande por el cual tú vertiste la persona del Salvador en esta vida presente hace 2000 años para que alcance la salvación. Gracias, mi Señor y Rey, que así suceda en esta hora, que más de alguien salga de este lugar creyendo en Jesucristo el Señor, el Salvador, y pueda entregar su corazón a Él y pueda rendirse delante de su presencia, porque solamente tú eres la vida y tú eres la razón de nuestra vida. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, le cantamos al Señor con nuestros hermanos. Tu amor nunca me falla, mi existir en tus
manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Ay, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.